Culturizando presenta. Aquí donde estoy sentada en ese momento editando el libro y rompo en llanto, ¿no? Porque es una historia muy, muy triste, ¿no? Nexos, con Daniel Gangi. Hola amigos de Culturizando, bienvenidos a este nuevo episodio de Nexos. Soy Daniel Gangi y hoy voy a estar conversando con Andalucía Solor. Ella es periodista multimedia, especialista en violencia estatal, violencia de género, migración y otros temas de interés social. Hoy presenta su novela gráfica documental llamada Vivos se los llevaron buscando a los 43 de Ayotzinapa. Hola Andalucía, ¿cómo estás? Bien, aquí pues en el medio de la pandemia aquí en la Ciudad de México, guardadita en casa. Cuéntanos Andalucía sobre tu nuevo libro, Vivos se los llevaron buscando a los 43 de Ayotzinapa. Para poner un poco en contexto, primero quiero preguntarte, ¿quiénes son los 43? Sí, es una novela gráfica que habla de la historia de 43 jóvenes que son la mayoría del estado de Guerrero, que es un estado en el sur de México, un estado históricamente con una población mayor rural, mucha pobreza, mucha comunidad indígena y también muy combativo, de una historia de guerrilleros, una historia de movimientos sociales. Y en este estado existe una escuela que se llama la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y en corto lo llamamos Ayotzinapa, y en esa escuela es donde estudiantes van para prepararse para ser maestros. Es una universidad para maestros y ellos no tienen muchos recursos y a veces acuden a cosas un poco raros quizás para Estados Unidos, pero claro. Ellos en el 26 de septiembre en 2014 ellos estaban preparándose para ir a una protesta en los próximos días en la Ciudad de México para conmemorar un masacre que pasó en Tlatelolco en 1968. Y para ir a este protesta necesitaban camiones. Entonces ellos habían acudido a una ciudad que se llama Iguala y habían hecho como una toma de los camiones, como negocian, las empresas les prestan las camiones por algunos días y van a regresar a su escuela. Y aunque que suena muy raro para otra audiencia, es algo que ellos hacían todo el tiempo. Pero todo salió muy diferente porque de repente la policía empezó a disparar a ellos. Wow. Y en este ataque murió 3 personas, 3 estudiantes, y desaparecieron 43, que significa que la policía municipal detuvo a esos estudiantes y luego cuando fueron a buscarles no los encontraron. Y hasta la fecha, 5 años y medio después, aún no sabemos qué ha pasado con los estudiantes. Eso es la desaparición forzada, cuando agentes del Estado están involucrados en un inicio que parece una detención, pero que realmente es un secuestro masivo y una desaparición que no sabemos qué haya pasado con estos estudiantes. Y sus familias hasta la fecha están buscándoles. De hecho, hoy hubo noticias muy grandes aquí en México que detuvieron uno de los líderes del grupo de crimen organizado Guerreros Unidos, que creen que fueron involucrados en esta desaparición, y hoy que están giraron 46 órdenes de aprehensión contra políticos y funcionarios en el estado de Guerrero, o sea, personas del gobierno que fueron involucrados en este caso, que participaron directamente, pero no tanto personas de más alto nivel. Y el que era el jefe de investigación criminal, Tomás Herón, está en fuga fuera del país. Entonces están buscando a él porque él fue también quien dijo que todos los estudiantes fueron asesinados en un basurero, reducidos a cenizas, y que no pudieron identificarlos porque solo fueron cenizas. Todo eso lo cuento en el libro, que son hechos muy, muy lamentables, pero no solo es que un grupo de estudiantes fueron atacados por la policía, pero que es una constante herida porque no sabemos dónde están y que el gobierno por los primeros 4 años mentía de qué estaba pasando con ellos. Claro, además una historia cíclica, ¿no? Como cuentas, porque fue en una conmemoración de algo que ya había sucedido. Sí, exacto. ¿Qué te motivó a contar esta historia, Andalucía?
Bueno, a contar la historia, pues hay de dos, ¿no? O sea, contar la historia de Ayotzinapa es algo muy importante. Yo soy originalmente de Nueva York, pero y siempre me he enfocado en cosas de derechos humanos, también como defensa de territorio y inmigración en general, pero de derechos humanos y ya viviendo en México desde 2010 y trabajando aquí. He trabajado mucho en casos de seguridad y de desaparición forzada, porque lamentablemente hoy en día hay 60,000 personas desaparecidas en México. Wow. Entonces, como periodista, en ese momento que ocurrió la desaparición, yo ya tenía acercamiento a esa escuela. Habían asesinado 2 estudiantes en una protesta en 2011 y había yo viajado a la escuela para hacer un reportaje sobre eso. Y cuando pasó esa desaparición, yo dije, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que de un momento a otro desaparecen 43 estudiantes, ¿no? Entonces yo fui a Guerrero, a la escuela es como a 4 horas aquí de la Ciudad de México, y fui a hacer reportajes y pues me tocó mucho ver cómo los padres y madres de familia tan angustiados por este dolor de no saber qué hacer, de no querer comer porque no sabían que su hijo está comiendo, no querer tomar agua porque no saben que su hijo está tomando o durmiendo, claro. Y que ellos no tenían nada de noticias. Algunos ni hablaban español, eran de comunidades indígenas y hablaban en otra lengua, otros nunca habían tocado, solo sabían que su hijo quería estudiar y por ser una escuela gratuita y internado donde les dan comida y dormitorio, fue la única educación que podían acceder. Y que estos padres, pues me tocó pues el corazón. Y yo, una mamá, María de Jesús Latempa, ella me preguntó, porque reconoció que yo era extranjera, me dijo, ¿dónde vienes? Y yo, pues soy de Nueva York, pero vivo aquí. Y ella, yo quiero que lleves nuestra historia a otros lados. Entonces también ella, desde entonces entendió que quizás nunca habrá justicia si este caso solo se quedará en México, que era importante llevarle a otros lados, y ella reconoció la importancia que los periodistas lo llevan a otros lados. Pero eso es porque me interesó a cubrir el caso. Pero la razón por la cual quise hacer una novela gráfica es porque yo llevé 6 meses o más haciendo reportajes del caso. Yo soy freelance, hago video en aquel momento mucho para Al Jazeera, de AJ Plus, y también para Vice, era corresponsal de BBC, o sea, para varios medios, pero sentí que ni un reportaje que yo hacía realmente alcanzaba a contar esta angustia y dolor de que hablo, y también la valentía de tanto las familias y de los estudiantes que sobrevivieron, que esquivaron las balas esta noche y que van en búsqueda de sus compañeros y que aunque que reciben amenazas de muerte, siguen buscando. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer que realmente eleva esta historia a otro nivel y que da más contexto? Y a mí siempre me ha gustado la novela gráfica. Solo en México hay mucha tradición de cómic y de ilustrar, pero no tanto de novela gráfica periodística. Entonces, por llevar tantos años aquí, no me ocurrió de instante, o sea, me tardé 6 meses y un día me ocurrió la idea y de eso es que tengo que hacer, y fue un proceso muy largo, o sea, de más de 5 años realmente para poder publicar este libro y armar un equipo con Marco Parra y Anaí Galevis, que fueron el equipo de ilustración, pues son los otros autores, pero también hay los que hicieron diseño, que hicieron los tonos de gris, que hay muchas personas involucradas en este proceso. ¿Cuántas entrevistas hiciste? ¿Cuántas personas has tocado pues para armar esta novela? Sí, como 80 entrevistas. Algunos de esos sí son repetidos, porque para hacer una novela gráfica necesita mucho detalle y es muy diferente de hacer cualquier otro medio, porque tú vas a tener que replicar las escenas en las cuales ellos estaban. Uno, por ejemplo, es Ernesto Guerrero, que es uno de los sobrevivientes del libro. Él me cuenta que ellos, después de que fueron disparados, que mueran sus compañeros, que ellos van a la fiscalía, ¿no? Y ya, obvio que tienen mucho miedo porque están con las mismas policías que ya les dispararon. Claro. Y el fiscal le pregunta, ¿por qué nos dispararon ustedes? Y él dice, no, nos disparamos. Y yo, ay, espérate, ¿tenía bigote? ¿Cuántos años tenía? ¿Era grande? ¿Cómo era el cuarto? ¿Tenía ventana? Y un joven que sufrió tanto violencia y que no quiere acordar tanto, yo le estoy interrumpiendo y preguntándole detalles que parecen absurdos, pero uno sí necesita esos detalles para poder hacer una novela gráfica. Y también
como mencioné, hoy hubo nuevos acontecimientos con el caso y eso pasaba todo el tiempo, entonces tenía que seguir actualizando lo que estaba pasando con el caso y por eso sí hacía más entrevistas todo el tiempo, pero también para contar la historia tenía que ver cuál mamá puede dar más entrevistas, cuál papá, cuál sobreviviente, entonces tenía que también entrevistar muchas personas para ver cuáles eran los personajes que iban a funcionar bien en el libro. Más allá de algunos componentes de ficción que probablemente hay en la construcción de los diálogos, ¿cuán apegada a la realidad está la novela en general como contexto? Es casi 100% pegado a la realidad. O sea, hay momentos cuando, tanto por tiempo, yo diría, ¿no? O sea, como un día llegué y esa mamá me dijo eso, que están buscando a los que quieren que los periodistas extranjeros llevan esa historia a otro lado, ¿no? Claro. Y parece una semana después entrevisté un sobreviviente, ¿no? Y en el libro los pongo en el mismo día, porque Claro. no tiene chiste que espera, que brinca, o sea, este tipo de licencia artística sí tomé, pero no hay diálogos inventados, todos son directo de las entrevistas y si fueron Wow. como que yo no pude conseguirlo, pues pregunté a otros periodistas, o sea, tanto de que en el ataque yo conseguí hablar con un periodista que fue uno de los primeros a llegar al lugar que es de esta ciudad donde pasó y él me mandó las fotos de que los estudiantes mandaron a él, que los estudiantes avisaron a un periodista. Uno llegó y él mandó una foto de un charco de sangre con enfrente del camión. Él le mandó a este periodista y él me mandó eso y ya pudimos poner tal cual el mensaje que llegó a él del charco de sangre, ¿no? Entonces o sea, yo podría tomar horas contando de todos Claro. esos detalles, pero sí fue muy, muy importante tenerlo lo más pegado a la realidad, pero obvio que hay momentos que no sabemos. Uno muy rápido es que fueron varios policías que los habían atacado, municipales, tanto de donde estaban Iguala, pero también de Cocula, otro pueblo, y que en un momento estaban presentes policías federales y que el ejército también estaba presente. Entonces, para poder dibujar bien la policía, necesitamos saber exactamente qué armas tenía. Resulta que tenía armas de Alemania que eran ilegales que usaron en este contexto. O que la patrulla que tenía 2 puertas o uno puede significar que era policía estatal, que era policía federal y nunca pude conseguir la información cuántas puertas tenía la policía. Y pasé un día en eso y yo dije, si me sigo con esos detalles, nunca voy a terminar ese libro. Claro. Y resulta en el final que ni los expertos que investigaron el caso supieron cuántas puertas tenía esta patrulla. Bueno. Confieso que me impactó mucho leer y ver la novela. Los diálogos hacen que obviamente te sientas en primera persona todo lo que estos muchachos pasaron. Sí, para uno como lector eso pasa. Para ti, ¿cuál fue el mayor reto de plasmar? Porque es inevitable, ¿no? Uno es un ser humano y más allá de que uno tiene una profesión y de que tal vez ya incluso tú, dedicada al área de temas sociales, puedes tener la piel un poco más gruesa en eso. ¿Cómo te sientes al escuchar a estas madres, a estos padres, a estas familias? Incluso leía que entre ellos los sobrevivientes llaman tíos a estos padres de los desaparecidos. ¿Cómo te sientes tú bueno, primero al armar esta historia y plasmarla, y segundo, cómo te sientes el tener la oportunidad de llevarla incluso fuera del territorio mexicano? Sí, es muy difícil de cubrir estos casos, ¿no? Y que saber, aunque puede ser, yo soy de Estados Unidos, vivo en México, no soy de Guerrero, no mando a mi hijo a esta escuela, pero saber la desaparición sí está entre nosotros. Todos nosotros conocemos a alguien que sí haya desaparecido, ¿no? Entonces es algo que sí te impacta y también siempre encontrar ese balance de saber que tu trabajo es importante como periodista y que vale la pena que estás entrevistando a esas personas y quizás a veces es
no es ideal para ellos contar la historia en el momento, pero reconocer que con respeto y como tú trates a esas víctimas de esa violencia, que sí valga la pena contarlo, ¿no? Pero creo que en un inicio que veía yo las madres y padres, yo no quería molestarles, no quería entrevistarles, ¿no? Hasta que ya empecé a tener un poco más de confianza con ellos. Y hay otro lado que ves que ellos están siendo fuertes, tú no puedes estar ahí llorando. Entonces, yo también una pregunta como periodista que yo hoy en día, a 5 años, tengo un libro y ellos ¿qué tienen? No tienen nada, no saben dónde están sus hijos, están en la misma situación precaria de pobreza que estaban hace años y mucho peor de salud mental y física. Pero que yo también pensé, ¿qué puedo dar yo? Y uno es que como periodista, ellos sí sienten acompañados, como que sí les agradan que tú estés ahí, que tú estás al pendiente y que empecé a ver como la manera de hacerles reír, de llevarles algo de comida o como acompañarles en una manera para que no solo yo estoy sacando historias de ellos y publicando libros o reportajes que son importantes para ver cómo también puede ser recíproco. Y no voy a decir que nunca me afecta, sí me ha afectado que estaba aquí donde estoy sentada en ese momento editando el libro y rompo en llanto, ¿no? Porque es una historia muy, muy triste, ¿no? Pero creo que nosotros que estamos que cubrimos estos temas, es también que nos salvan, ¿no? O sea, pensar que quizás mi libro va a tener un impacto y que va a ayudar a que las personas no sigan desapareciendo, que va a ayudar a elevar este caso, que siga relevante, que sigan investigándolo, porque de hecho cuando salió el libro el año pasado, en diciembre, que Ayotzinapa no estaba en las noticias tanto en México. Este caso, aunque que siguen desaparecidos. Y ya de repente estaba mucho en las noticias por el libro. Ahora ese libro va a salir en noruego en septiembre y lo van a llevar a las escuelas en Noruega y eso como para que en otros países también que sepa qué está pasando, que ahora lo pueden comprar en cualquier parte de Estados Unidos, ¿no? Que todo está relacionado y lo más que la gente puede saber que haya pasado con este caso, esperemos que ayude para que no se repite. ¿Espera Andalucía hacer un segundo capítulo de este libro? Bueno, eso sí es en las próximas semanas para ver qué pase, ¿no? Porque también han estado buscando los estudiantes en muchos lados, ¿no? Y uno dice, pues, obvio que están muertos. Y yo, pues, hasta que tu hijo, tú tuvieras algo de tu hijo, yo creo que tú seguirías con esperanza para encontrarle, ¿no? Entonces, pero sí han encontrado algunos restos que han mandado para ser analizados en otros países y que también ver que cuando ya detienen estos altos mandos, que quizás hay información. Pero creo que más para mí, yo ya estoy trabajando en otro libro de novela gráfica, igual de trágico, pero sobre feminicidio. Yo trabajo mucho en asesinatos casos de asesinatos de mujeres aquí en México y estoy trabajando en uno que tiene algo que ver con tanto la manipulación del caso y las mentiras de una mujer joven, se llama Lesbi. Ella estaba encontrada en la universidad, la más grande aquí en México, la UNAM, y que dijeron que ella se había suicidado con una cuerda de teléfono, pero resulta que su novio la estranguló y la mató. Entonces solo fue porque su familia exigió justicia, él ahora está en la cárcel, pero yo seguía todo ese caso desde el primer día que pasó, entonces ya estoy trabajando en mi próxima novela gráfica sobre este caso. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere escribir y no se anima a hacerlo? Pues yo diría que vale lo que tú piensas que aunque chance que no quieres publicarlo en redes, que te da pena, o publicarlo en el internet, pero busca a algunas personas con quien tienes la confianza. Entonces, yo diría, uno es siempre leer y leer que te interesa. Por ejemplo, yo hice una novela gráfica, yo no tomé, casi no existen clases de novela gráfica y mucho menos en México. En Estados Unidos hay un poco, pero yo aprendí a hacerlo leyendo novela gráfica. Entonces también si tú tienes una idea de qué tipo de escritura o qué tipo de narrativa quieres hacer, te recomiendo leer de eso, tomar inspiración y no sentir que lo estás robando, ¿no? Es como te está dando inspiración y luego llevarlo para que algunas personas te puedan dar retroalimentación. El retroalimentación siempre ayuda y a poco puedes buscar lugares para publicarlo.
Gracias, Andalucía. Gracias no solo por esta entrevista, sino por ser voz de estos 43 desaparecidos, 43 familias que, como tú dices, siguen con la esperanza, más allá de que hay una realidad y de lo que uno pueda sentir. Mientras haya esperanza, esas familias tendrán algo de vida y bueno, y ojalá para bien de todos como sociedad este caso finalmente se resuelva y puedan tener tranquilidad estas 43 familias. Sí, muchas gracias. Sí, esperemos que pronto que ellos podrían encontrar a sus hijos y también que a las 60,000 personas más Wow. en este país que les faltan familiares. Y para los que quieren adquirir el libro, pueden ir a la página de Penguin Random House y buscar Vivos se los llevaron, y ahí te dicen todo en varios sitios web, en Amazon, en Powell's, en Indie Books. Puedes conseguir el libro tanto en versión físico y también en versión digital. Y pronto esperemos que también saldrá en inglés. Ok, ¿tus redes para que te sigan? Los redes son Vivos se los llevaron, Alive You Took Them, porque en un inicio pensamos en el proyecto un poco más de hacerlo en inglés, pero luego lo cambiamos a español. Y entonces buscan Alive You Took Them, Vivos se los llevaron. Y si quieren encontrar a mí, donde también es el link, tanto en Twitter y Instagram, soy Anda la Lucha. Vale, Andalucía, muchísimas gracias por permitirme ser puente y conexión con nuestros seguidores y tu historia. Muchísimas gracias a ustedes. Una producción de culturizando.com.